Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches según desde donde te encuentres. Estas son las noches de terror con Dania y esta es tu dosis de terror. Hoy te tengo las brujas de rancho. En uno de los más alejados pueblos del estado de Nuevo León es donde mi abuelita nació y vivió hasta los 21 años de edad, cuando le ocurrió una horrible tragedia que la hizo salir huyendo del pueblo donde una vez fue feliz. Mi abuelita y mi abuelito vivían en un rancho muy grande que cuidaban. En la propiedad había una casa grande en donde las patronas, que eran hermanas, se quedaban cuando iban de visita. Mis abuelitos dormían en un tipo cabaña, alejada de la casa principal, aproximadamente a unos 2 kilómetros de distancia. Cabe mencionar que había otras casas, pero al otro extremo del rancho, donde se quedaban otros trabajadores encargados del ganado. Mis abuelitos se encargaban más que nada de la limpieza y mantenimiento de la casa grande y de las áreas del jardín. Cuando daban aproximadamente las 8 de la noche, todo se recogía en sus casas, pues no contaban con alumbrado en casi todo el rancho, solo en las casas. Además, entre los trabajadores se contaban que ahí sucedían cosas de miedo. Por ejemplo, en un río que solo llevaba agua cuando llovía, se decía que aparecía la Llorona. Algunos otros contaban que habían duendes a los que nunca deberías de ver a la cara, y también se hablaba de terribles brujas que se aparecían en forma de animales o bolas de fuego. Mis abuelitos se crían en esas cosas, sin embargo, nunca les había ocurrido algo extraño. Solo simples sucesos como ruidos extraños en la noche, pero podían justificarlos con el viento. Una noche fría de noviembre del año de 1950, mi abuelita dio a luz a su primer hijo. En su casita, ella estaba acompañada de mi abuelito, sus hermanas, los padres de ambos y la partera del pueblo. Todos habían ido a verla y había salido muy bien. El niño estaba muy sano y mi abuelita se encontraba muy bien. Se hizo de madrugada y mi mamá y la mamá de mi abuelita se quedó a dormir con mis abuelitos para ayudarlos. Mi abuelito se había dormido en un catre. Mi bisabuela estaba encargada del bebé, allí en una mecedora, mientras platicaba con mi abuelita, que estaba acostada en la cama, cuando de pronto empezaron a escuchar algunos chistidos fuera de la ventana, algo así como "Psst, psst, psst". Mi bisabuela se asomó y vio en un árbol al menos 10 lechuzas, viendo fijamente hacia adentro. Como en esos tiempos se contaba que las brujas podían convertirse en lechuzas, mis abuelitas las trataron de espantar pegándole a la ventana, pero ellas ni se inmutaban. Después les gritó maldiciones y tampoco, hasta que mejor cerró las cortinas y se pusieron a rezar. Mi abuelita dice que sí había lechuzas en el rancho que a veces te chistean en el camino, sin embargo, no le había tocado que estuvieran tantas afuera de su casa, como en esa ocasión. Pasaron 7 días, ya se encontraban mis abuelitos y su bebé. Solo eran ellos, y aproximadamente a las 10 de la noche, cuando mi abuelito se tuvo que ir a la casa grande, pues al siguiente día las patrones llegarían al rancho. Mi abuelito se había enterado tan solo unas horas antes de que ellas iban, por lo que no había tenido tiempo de hacer la limpieza ni de cortar el zacate o el pasto, que ya estaba muy crecido, pues con el nacimiento de su bebé no había trabajado tanto como de costumbre. Al pasar más o menos una hora de que mi abuelito se fue,
Mi abuelita se percató que las lechuzas estaban nuevamente en el árbol, viendo de manera espeluznante hacia su bebé, quien estaba dormido en la cama. Mi abuelita cerró las cortinas y se fue a acostar con su niño. Mi abuelita estaba un poco asustada. Ella cuenta que no sabe ni cómo, pero de pronto se quedó profundamente dormida, hasta que escuchó que mi abuelito estaba abriendo la puerta de la casa, ya de madrugada. Fue cuando despertó y vio la peor escena que hubiese podido imaginar. Su bebé estaba muerto. Se encontraba lleno de moretones y rasguños. Mi abuelita empezó a gritar y a gritar de dolor. Mi abuelito también lloró cuando se dio cuenta. Llevaron al bebé con el doctor, pero nada se pudo hacer por él. No quedó nada más que darle una cristiana sepultura en el cementerio del pueblo. Pasaron unos días después del funeral y una de las esposas de un trabajador fue a visitar a mi abuelita. Salió el tema que las patronas no habían pasado a darles el pésame. Mi abuelita dijo que es porque no les habían podido contactar. Se supone que debieron llegar al día siguiente de que su bebé había fallecido, pero por alguna razón ellas no llegaron. Por lo que le contestó la amiga fue que otros trabajadores las habían visto en el mismo día que falleció el bebé. Mi abuelito cuenta que esa noche que fue a la casa grande vio como si una vela estuviera prendida en la cocina. Sin embargo, cuando entró estaba todo apagado. No le había tomado importancia hasta que se enteró que las patronas sí habían estado ese día. Mi abuelita estaba tan afectada que ya no quiso vivir en el rancho, más por lo que ese mismo día se enteraron de que las patronas estuvieron allí, pero nunca habían ido a visitarlos, o tal vez fueron ellas, las lechuzas. Mi abuelita se fue del rancho, más por lo que ese mismo día se salieron de ese funesto lugar. Estuvieron unos días en casa de los padres de mi abuelita, y a las pocas semanas mis abuelitos se fueron a vivir a la ciudad de Monterrey, en donde tuvieron 5 hijos y 2 hijas más. Una de ellas es mi mamá. Realmente mis abuelitos no saben si las patronas tuvieron algo que ver con la muerte de su bebé o no. Pero es una pregunta que mi abuelita siempre la tendrá en su mente. Así es como mi abuelito la obtuvo hasta el día que murió. De lo único que mi abuelita sí está segura es de que las brujas existen y ellas se llevaron la vida de su bebé. Tal vez lo que vio mi abuelito en la cocina en la casa grande fue alguna de las patronas convertida en bola de fuego, y fue la que se llevó a su bebé. Dime tú qué piensas en los comentarios debido a que este relato se terminó. Y si te ha gustado, por favor dale like, suscríbete y toca la campanita para que así te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba relatos a mi canal. Esto, esto ha sido todo por hoy y que pases muy buenas noches.